Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia, particularmente a la doctora Carolina y a la doctora Ana Lilia, que son las parte de las organizadoras del evento. Muchas gracias por esta invitación. Pues justamente yo les voy a hablar pues de algunas de los conceptos generales que tienen que ver con la interacción entre plantas, y en particular me voy a centrar en las plantas parásitas. La siguiente, por favor. Sí. No, no. Está prendido, pero no funciona. Ahí está. Sí. Problemas técnicos. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces les decía que estas interacciones, pues, tienen efectos o pueden tener consecuencias y más bien modelan justamente comunidades y ecosistemas, las comunidades y ecosistemas. Es decir, este tipo de interacciones que se dan entre los organismos y en particular entre las plantas pueden determinar la estructura del hábitat y la disponibilidad de recursos, no solamente para la misma planta, sino para otros organismos que están en esta o que están asociados a esto. Y en ese sentido, la siguiente, por favor. Y en ese sentido, hay algunas interacciones que pueden ser específicas y otras que pueden ser difusas. Aquellas interacciones específicas son aquellas donde una especie interactúa únicamente con otra especie. Y las interacciones difusas son aquellas donde una especie puede interactuar con otras especies. En particular, hay algunas plantas parásitas, ya adentrándonos en el tema, donde solamente una especie de hospedero puede interactuar, o interactúa más bien, con una especie de parásita. En ese caso, este tipo de interacciones se les denominan específicas. Y hablando de las interacciones difusas, pues hay ejemplos, muchos ejemplos donde un hospedero puede interactuar con muchas especies de parásitas, o al revés, una especie de parásita puede interactuar con muchas especies de hospederos. Entonces, cuando hablamos o comentamos sobre estas interacciones, no solamente nos tenemos que limitar al estudio de esa interacción, sino a todo lo que lo rodea o a todo lo que está en donde están contextualizados los organismos. Y en ese sentido, cuando vemos un escenario como este, prácticamente todo puede afectar esas interacciones o todo puede tener una consecuencia en esto. Por supuesto, la disponibilidad de la luz o la sombra hasta que llega a algún punto. Por supuesto, la temperatura, es decir, la disponibilidad de luz determina o modifica también la temperatura, la humedad, por supuesto, la disponibilidad de agua, las características del suelo, por lo tanto, también el viento e incluso algunos compuestos químicos que están asociados a esta interacción. Y en ese sentido les voy a hablar de algunos casos específicos que tienen que ver con esta interacción entre los organismos o entre plantas. Seguramente han visto particularmente en esta región donde tenemos el caso de las plantas epífitas, que son plantas que crecen sobre otras plantas. Y aunque esto es contexto dependiente, ahorita les voy a explicar por qué, este es un tipo de interacción que se denomina comensalismo. Es decir, es aquella interacción donde un organismo, al interactuar con otro, no se ve ni perjudicado ni beneficiado, pero el otro sí se ve beneficiado, que es este caso. En algunas cactáceas tenemos el ejemplo del nodricismo, y particularmente en zonas áridas podemos ver cómo se desarrollan algunos arbustos como estos, y en la base podemos ver cómo hay un par o algunas cactáceas que se desarrollan solamente si se encuentra, en este caso, otra planta nodriza, la cual le va a proporcionar las condiciones necesarias para que se pueda establecer esta planta. Y entonces les decía que esta interacción es contexto dependiente, porque pensar en plantas epífitas, que las vemos aquí particularmente en el bosque mesófilo, vemos muchísimas plantas epífitas. Sin embargo, se ha documentado, por ejemplo, para el caso de, aquí dice Tillandsia recurvata, interactuando con esta otro hospedero que es Parkinsonia precox. Lo que vemos aquí es que esta planta, este hospedero, se caracteriza por tener
el tallo verdoso, es decir, tiene esta cualidad de realizar fotosíntesis en el tallo. Sin embargo, se ha visto que en plantas ya longevas o en individuos longevos se va a presentar una gran cantidad de esta especie que es la tilancia. Esta es una planta epífita. Entonces, por lo que sabemos, evidentemente las plantas epífitas no consumen o obtienen recursos de su hospedero, perdón, del forofito, que así es como se denomina, no hospedero, pero se ha visto a través de análisis anatómicos que existe una, pues como una señal o una respuesta de, en este caso, el forofito, muy similar a la del daño mecánico. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ver cómo está, desde el punto de vista anatómico, el tallo de esta especie, y vemos la presencia de fenoles y algunos compuestos relacionados con daño mecánico. Esto quiere decir que la idea de que las plantas epífitas no generan ninguna reacción en el forofito donde se están desarrollando no es del todo cierta, por una parte. Por otra, es que también las epífitas pueden, si hay una cantidad lo suficientemente elevada, se pueden considerar como en un parasitismo estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que esta planta epífita, al desarrollarse en muchos lugares de la planta del forofito, puede evitar que en ese lugar en particular donde se está desarrollando no permita la formación de nuevas estructuras o de crecimiento vegetativo y reproductivo. Es decir, no va a formar ni tallos, ni hojas, ni frutos, pues para precisamente continuar con el desarrollo de esta planta. Y en particular, este ejemplo es pues interesante porque, otra vez les decía, esta cuestión de las interacciones que se pueden dar entre planta y planta son contexto dependientes. Y no solo esta, sino cualquier interacción entre los organismos. Tenemos otro ejemplo de interacción entre planta y planta como el amensalismo. Es decir, en este caso, lo que podemos ver es que esta planta, al estar produciendo señales o compuestos químicos, puede modificar o alterar o afectar a otras plantas que estén en su alrededor. Y a esta interacción la vamos a denominar como alelopatía. En el caso de la competencia, también es otra interacción donde lo podemos ver aquí. Podemos tener competencia intraespecífica, es decir, donde dos organismos de la misma especie pueden interactuar y como consecuencia pueden competir por el espacio, por el recurso hídrico, por el recurso lumínico también. Entonces, es otro tipo de interacción que se puede dar entre planta y planta. También tenemos la competencia interespecífica. Y aquí lo que podemos ver es justamente este árbol que cayó como parte, y era parte del dosel de este fragmento de vegetación. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esta es una dinámica normal que se da al menos en las selvas altas, donde una vez que un árbol alcanza una talla determinada, por la presión mecánica, por la longevidad del mismo, puede caer, y una vez que cae, va a generar un claro como lo estamos viendo acá. Este claro que se formó, como lo vimos en algunas diapositivas atrás, va a generar una mayor disponibilidad de agua, mayor disponibilidad de luz, de temperatura y de humedad, y esto estimula o podría estimular la presencia de otros organismos. Entonces, como parte de esta dinámica, cuando cae un árbol, muchas especies, no nada más una, sino muchas especies están compitiendo por ese recurso, por el recurso luz, temperatura, humedad, que tiene como consecuencia el desarrollo de estas otras especies. Entonces, este es otro tipo de interacción. Y hay diferentes aproximaciones para el estudio de las plantas. Uno de ellos es el de los atributos funcionales. Esto quiere decir que hay características que tienen las plantas que podemos estudiarlas o podemos analizarlas y de tener inferencias sobre cómo se están comportando en el ambiente en el que se encuentran. Y hay varios trabajos de revisión donde justo se ha visto el aumento en el área foliar, la presencia de semillas o el tamaño también, les decía, de la hoja, la densidad del tallo, de la madera. Todos estos elementos, entre otros, puede haber más, nos permiten entender cómo responden las plantas ante diferentes contextos. Entonces, este es pues digamos, un mecanismo adecuado para el estudio de las plantas. Y aquí lo que podemos ver en esta imagen, donde justo con algunos estudiantes salimos a una práctica extramuro extremadamente lejos a la USBI, que aquí los podemos ver. Entonces, no sé si ustedes alcanzan a ver en esta parte que dentro de toda la vegetación que hay acá, por aquí hay unas hojas, perdón, de una coloración diferente. Entonces, si hacemos un zoom ahí,
podemos ver que está este tronco o este tallo. Vemos que aquí hay algunas otras hojas y por aquí tenemos unas hojas de un color o de un tono diferente. Y esto hace referencia a la presencia de una planta parásita. En particular, este es el género Phoradendron. Así como está esa planta parásita, hay una diversidad muy grande de formas, de colores, de tamaños, en términos de las plantas parásitas. Por ejemplo, esta de acá. Esta es pues es una planta parásita de raíces y de hecho se considera como la flor más grande del mundo, no la inflorescencia, sino la flor. Y aquí estamos viendo, ¿no? Que puede tener más de un diámetro de grosor. Tenemos otra especie parásita como el género Strutanthus, donde prácticamente donde un tallo hace contacto con el tallo de otra planta, va a generar una estructura de absorción, que ahorita les voy a decir cómo se llama. O aquí tenemos otra, que es el género Arceutobium, donde tenemos este que es el tronco en este caso, de un pino, y lo que estamos viendo acá es a la planta parásita que se está desarrollando en el tronco de este pino. Entonces, esta es una planta de parásita de raíces y estas son de tallo. Este otro, el género Sitacanthus, también es una planta parásita de tallo. Por aquí vemos al género Cuscuta, que es una planta, perdón, que es una parásita también de hojas, de tallos. Aquí tenemos al género Orobancaceae, a la familia Orobancaceae, y esta planta, por ejemplo, lo único que vemos a nivel del suelo es la inflorescencia. El resto de la planta, las raíces y demás, se encuentran de manera subterránea. O el género Pirularia, que sería este de acá, es una planta parásita facultativa. Quiere decir que se puede desarrollar en el suelo hasta alcanzar un tallo determinado, pero una vez que hace contacto con su hospedero, es solo entonces cuando va a desarrollar estructuras reproductivas o va a entrar en este proceso de maduración. Y les decía que en términos de las plantas parásitas, hay una estructura que permite pues la comunicación con sus hospederos. Y de hecho, yo considero como al austorio como aquella estructura que permite la comunicación física y fisiológica de la planta parásita con su hospedera. Entonces, en ese sentido tenemos pues austorios que se pueden, como se los comenté hace un momento, que se pueden localizar o pueden parasitar a nivel de las raíces o a nivel de los tallos, o como aquí le faltaría entonces, a nivel como la cúscuta, que puede parasitar incluso hojas para obtener los recursos de sus hospederos. Entonces, estos son algunos ejemplos. También a las plantas parásitas se les puede diferenciar por los recursos que pueden obtener de sus hospederos. Es decir, las plantas solo parásitas son aquellas que obtienen prácticamente todos sus recursos de su hospedero. Agua, minerales, fotosintatos o azúcares, obtienen todo de ellos. Y hay otro grupo de plantas parásitas como las hemiparásitas, de las cuales pueden obtener principalmente agua y sales minerales, que son también este otro grupo de plantas de las cuales pueden, de hecho aquí está, aquí vemos cómo está este ladronzuelo y tenemos azúcares, sales, agua, que sería esta una holoparásita, y una hemiparásita es solo aquella que va a obtener agua y minerales, ¿sale? En particular, una planta parásita que se encuentra bastante distribuida en esta región es la especie Sitacanthus schedeanus. Y entonces, como parte de una investigación que se realizó analizando la fenología, encontramos que durante la estación seca y durante la estación lluviosa, pues hay algunas características que se van a presentar en esta planta parásita dependiendo de diversas condiciones. Una de ellas es que la dispersión de las semillas justo se realiza a inicios de año, y prácticamente una característica relevante de esta especie, justamente de la especie, es que su ciclo de vida, desde que se produce la semilla hasta que se establece en el hospedero y desarrolle en consecuencia estructuras reproductivas, prácticamente puede pasar un año. Hay reportes de este mismo género de Sitacanthus como la especie Sitacanthus robustus, que es una especie que se encuentra en Brasil, distribuida en Brasil, y por las condiciones de los hospederos y del suelo en el que se encuentran, esa otra puede desarrollar aproximadamente una hoja al año. Entonces, aquí en este caso, nosotros podemos encontrar que todo el ciclo de vida se puede completar en un año, pero en otros lugares las plantas parásitas se pueden desarrollar hasta una hoja al año. Es decir, es una diversidad bastante grande. Entonces, les decía que una vez que se produce la semilla, se puede establecer en su hospedero,
se van a desarrollar estas primeras estructuras que se denominan neófilos, hace comunicación con su hospedero, se van a desarrollar las hojas maduras y posteriormente las estructuras reproductivas, como son las flores y los frutos posteriormente. Entonces, pues este tiene que ver con todo el ciclo de vida y en particular, con base en esta información fenológica, se realizó un experimento considerando a estos dos hospederos, a Liquidambar styroaciflua y a Quercus germana, y lo que tenemos aquí es que este experimento se realizó en condiciones semicontroladas, y lo que estamos viendo acá es justamente un experimento de inoculación. Se colectaron semillas de los diferentes, de la parásita, situada cada una en estos hospederos, y se colocaron en estas plantas en condiciones, les decía, semicontroladas. Entonces, lo que se analizaron fueron, acá, lo que se analizaron fue a 3 niveles de comparación o de medición. La primera es que se analizó, por supuesto, a la planta parásita, se analizó también a la planta hospedera y además se analizó una planta que no estuviera parasitada, es decir, una planta completamente sana. Y lo que se analizaron fueron muchas cosas relacionadas con las características funcionales de la parásita y de las plantas hospederas. Por ejemplo, se tuvo información, y ahorita les voy a platicar un poco más adelante de cómo, pero se tuvo información sobre cuál es la tasa fotosintética que estaba realizando estos 3 puntos. Una vez que se recibe la luz en términos de las plantas, cuál es la eficiencia para el transporte de electrones y poder utilizar esa energía lumínica que ya está la planta o hasta la hoja. La otra es en términos de la conducción de electrones en el esquema Z de la fotosíntesis, la velocidad de transporte. Y por último, qué tan eficiente eran las enzimas de estos 3 niveles una vez que se absorbe dióxido de carbono y entra en el ciclo de Calvin. Y finalmente lo que también se analizó fueron pigmentos fotosintéticos y algunos elementos como carbono, nitrógeno, fósforo y clorofila y pigmentos fotosintéticos como clorofila A y B. Entonces, la fluorescencia se analizó con este aparato que es un fluorómetro, el cual con un pulso de luz, como lo podemos ver acá, se puede determinar cuál es la tasa fotosintética que está realizando la planta parásita y los hospederos. Con este analizador de gases de infrarrojo, lo que se analizó fue precisamente cuál era la velocidad de asimilación de dióxido de carbono en cada uno de estos 3 elementos que les comenté. Y aquí tenemos los resultados en este caso, del carbono, nitrógeno y fósforo. Lo que estamos viendo acá es a la planta parásita, aquí tenemos a uno de los hospederos, que es Liquidambar, aquí tenemos al otro de los hospederos, que es Quercus, y en el eje de las X lo que tenemos son las diferentes etapas fenológicas de cada uno de los hospederos, de cada una de las especies. Entonces, aquí es cuando la planta parásita se estableció, aquí empezó a desarrollar hojas maduras, aquí ya tiene la presencia de estructuras reproductivas, como flores, y aquí tenemos frutos. En el caso de Liquidambar, una característica es que es una planta caducifolia. Entonces, en un momento determinado del año, la planta va a perder sus hojas y en otro momento va a empezar a producir hojas y va a tener hojas maduras durante un momento del año. Y en el caso de Quercus, que es una especie perennifolia, todo el tiempo va a tener hojas, como en este caso. Entonces, aquí vemos cómo en esta parte en gris corresponde a la etapa reproductiva de cada una de las especies, que no necesariamente corresponde con una época del año, sino con su etapa fenológica. Y lo que estamos viendo acá es, y aquí tenemos y entonces en blanco lo que tenemos es una característica o la condición vegetativa de cada una de las especies. Y lo que vemos acá es que encontramos esta diferencia particularmente en términos de la asimilación de fósforo. Entonces, aquí lo que vemos en la planta parásita es sobre un hospedero y sobre otro. El punto amarillo, que está acá, es cuando la parásita está sobre un hospedero, y el punto aquí marrón es cuando está sobre otro hospedero. En el caso del amarillento corresponde a cuando se encontraba en este hospedero, y en el caso del punto marrón es cuando se encontraba en este otro hospedero. Esto quiere decir que prácticamente independiente de la etapa fenológica en la que se encuentra la planta parásita va a obtener recursos de sus hospederos de una manera diferencial. Y aquí lo que vemos es, pues no encontramos en realidad una característica diferente sobre, una vez que llega la luz, qué tan eficientes son las enzimas que tenía la planta parásita
independientemente del hospedero y del hospedero en el que se encontraba. Pero sí encontramos algo bien interesante en términos de estas dos variables que se midieron, que son la asimilación y la conductancia estomática. ¿Qué quiere decir la asimilación? ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono la planta fijaba por unidad de área, por unidad de tiempo? Y la conductancia estomática implica la cantidad de moléculas de agua que salen de la planta parásita hacia el ambiente, es decir, a través de las hojas. Y una característica, digamos, lo que hace toda buena planta en general es ser muy eficiente con el uso del agua. Y particularmente, fíjense bien acá, tenemos a los dos hospederos siendo bastante conservadores en términos del uso de agua, en términos de la conductancia estomática. Y acá lo que tenemos es a la planta parásita transpirando o liberando mucha agua al ambiente. Esto quiere decir que la planta parásita no le importa si su hospedero tiene o no agua, la planta parásita va a liberar mucha agua. Sin embargo, los hospederos no. Los hospederos son bastante conservadores en términos de la liberación de agua al ambiente. Y lo que podemos ver acá, digamos en contraparte, es que los hospederos son muy eficientes con poquita agua absorber dióxido de carbono. Y prácticamente en ambos hospederos. Sin embargo, la parásita no. La parásita, aunque libera mucha agua al ambiente, es poco eficiente para asimilar o retener ese dióxido de carbono. Y esto es una característica bastante común en términos de las plantas parásitas. Hoy día ya sabemos con diferentes experimentos que se han realizado que existe una hipótesis de asimilación de nitrógeno, que en realidad las plantas parásitas están liberando mucha agua al ambiente porque lo que quieren o lo que necesitan es obtener nitrógeno de su hospedero como una única fuente de obtención de recursos. Y por lo tanto, pues un buen parásito va a crecer, yo le llamo sin prisa pero sin pausa, va a crecer lentamente, pero va a seguir con su crecimiento, de tal manera que llegue un punto en el que la planta parásita se vaya a reproducir muchas y muchas veces, porque les decía, un buen parásito también se reproduce muchas veces mientras su hospedero esté todavía comido. Aquí tenemos otra métrica de la medición de la fotosíntesis y también va más o menos en línea. Los dos hospederos son eficientes para fotosintetizar, pero la parásita no. Entonces, eso nos lleva a las siguientes conclusiones. La parásita es poco eficiente, en este caso, Itacanthus iridianus es poco eficiente para la asimilación de dióxido de carbono y libera mucho más agua que sus hospederos. Prácticamente en términos de la fluorescencia, es decir, una vez que llega la luz hasta la planta, le da lo mismo, no es ni más eficiente ni menos eficiente que sus hospederos. Y la concentración de fósforo, en este caso de esta especie de hospedero que es liquidámbar, pues está muy bien aprovechada por la parásita, que es lo que les decía que hoy día sabemos que a lo mejor en términos del fósforo o del nitrógeno, dependiendo del contexto donde se encuentre el hospedero de la planta parásita, pues puede comportarse de una manera diferencial. Ahí está. Y ya para continuar con esta charla, otra de las cosas que les voy a hablar es sobre la anatomía vegetal de las plantas parásitas. Y para entrar en contexto, justamente uno de los elementos o de los tejidos que las plantas, no solo las parásitas, cualquier planta utiliza para movilizar recursos a través de toda su estructura, es por el floema, que es un tejido del sistema vascular. Entonces, el floema se encarga principalmente de movilizar fotosintatos desde un punto donde se están produciendo los fotosintatos hasta donde se están consumiendo esos fotosintatos. El lugar por excelencia de producción de los fotosintatos, pues son las hojas, y una vez que se producen los fotosintatos en las hojas, se movilizan a través de células que se conocen como elementos cribosos hasta lugares donde se van a consumir. Es decir, son todos aquellos sitios o lugares donde las plantas van a utilizar energía para crecer o para reproducirse, que es lo que estamos viendo acá. Y en términos de los áreas cribosas, perdón, de los elementos cribosos, esta más o menos, más bien que menos, es la estructura en general de los elementos cribosos. Y a través de estas estructuras es donde se va a movilizar este tipo de recursos. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es un elemento criboso y una célula acompañante, que son las unidades del floema, que es por donde se van a movilizar todos los azúcares y fotosintatos. Y una característica que identificamos en términos de las plantas parásitas es que van a presentar muchas de estas estructuras que se denominan como campos de punteaduras primarias. Aquí lo podemos ver. Un campo de punteadura primaria es un adelgazamiento de la pared celular
y por la cual se van a encontrar estos canales por donde se van a poder comunicar entre una célula y otra. Y es una característica de muchas plantas, pero en particular de las plantas parásitas. Entonces, lo que vemos acá son muchos de estos canales que permiten esa comunicación. Bueno, el hecho de que tengan estas características, pues justamente permite que la planta parásita en sus células tenga esta afinidad. Y lo que estamos viendo acá es justamente la interfaz con una micrografía de microscopía electrónica de transmisión. En la parte superior vamos a ver al hospedero y en la parte inferior vamos a ver a la planta parásita. Entonces, aquí esto yo le llamo que se juntó el hambre con las ganas de comer, porque aquí tenemos a una especie que tiene una alta afinidad por desarrollar estas estructuras, que son los campos de punteadoras primarios. Y por otra parte, vemos a este mismo hospedero también con esa afinidad a desarrollar estos campos de punteadoras primarias. ¿Esto qué quiere decir? Que por una parte, la planta parásita tiene esta afinidad para hacerlo, y por otra parte, su hospedero también tiene esta afinidad para hacerlo. Entonces, no es casualidad que veamos hoy día por todos ahora que ya ubicaron a cuál es el liquidámbar, que en los liquidámbar hay muchas plantas parásitas. Y entonces, se combinan varias cosas en esta interacción. Se combina, por una parte, la disposición de las ramas y de las hojas en los árboles, por una parte, pero otra, desde el punto de vista anatómico, vemos cómo estas características o estas estructuras que se van a presentar a nivel celular permiten que la planta parásita tenga un mejor establecimiento sobre un hospedero que sobre otro. Esta es otra interfaz, pero entre la parásita y otro de sus hospederos, en este caso es Quercus. Entonces, lo que estamos viendo es que en Quercus no existe tanta esta afinidad para que la parásita pueda desarrollarse y pueda obtener recursos del otro hospedero. Entonces, a nivel anatómico o ultraestructural, estas características, como estos campos de punteadoras primarias, permiten que a la parásita le vaya mejor con respecto a otro hospedero. Entonces, pues como conclusiones generales, podemos decir que esta interacción que se da entre la planta parásita y sus hospederos, pues tiene que ver con la función de lo que les comentaba hace un momento sobre que la parásita, no importa en el hospedero en donde esté, va a transpirar mucho y va a liberar mucha agua, pero también tiene que ver con su estructura, con estas características que acabo de comentar, que permiten que se comuniquen estas con otras. Entonces, hasta aquí, pues todo apunta a que la planta parásita es mala, ¿no? Y que solo afecta a los hospederos. Y particularmente a este hospedero, como el liquidámbar y el otro, tal vez sí. Pero no todas las plantas parásitas, es decir, no son malas. Es decir, son especies clave porque benefician a otras especies en la formación de nidos o mamíferos pequeños. Sus frutos son fuente de energía y de azúcares para los hospederos. Se ha visto que pueden ser incluso servir como forraje para roedores. Y desde el punto de vista económico, cada vez se han estado haciendo más estudios sobre su uso como precursores de fármacos o de aceites esenciales e incluso como artesanías. Entonces, mientras que aquí las plantas parásitas sí representan pues este contexto en donde afectan negativamente a los hospederos, en otras partes del mundo las plantas parásitas están en peligro de extinción. O como se los comentaba, en el caso de la Rafflesia, que es la flor más grande del mundo, de hecho es símbolo nacional de un país de Indonesia, no me acuerdo exactamente qué país, pero es símbolo nacional. Entonces, por eso regreso al planteamiento inicial, donde las interacciones que se dan entre plantas o entre organismos, pues justamente son contexto dependientes. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Agradecer a todas las instituciones y colaboradores del proyecto. Pues muchas gracias.